Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Bárbara González, soy abogada y profesional programática del programa de promoción y fortalecimiento del trabajo cultural que se desarrolla a nivel central en Santiago, dentro del Ministerio y de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Hoy vamos a hablar de los contratos en cultura y negociación de condiciones para los trabajadores y trabajadoras del arte, entretenimiento y espectáculo. La idea de lo que les voy a hablar hoy es que puedan tener un poco más como de ojo de águila, por decirlo de alguna manera, para poder ver cuándo hay algo que les pueda hacer ruido, por ejemplo, alguna cláusula o alguna línea de un contrato que ustedes encuentren rara, que quizás encuentren que es un poco abusiva. La idea es que de hoy salgan un poco más preparados en ese sentido y yo darle todas las herramientas que pueda, darle todos los tips que encuentre para que puedan salir con ese ojo de águila, ¿ya? Y vayan anotando las preguntas porque después, como les explicaron, al final ya de todo vamos a ver las preguntas de todos, todo lo que tengan. Y si es que no me las sé, de todas maneras, se las averiguo, ¿ya? Porque obviamente no tengo, yo tengo como la expertise en temas de cultura, pero no en contratos laborales en general. Y eso igual se mezcla harto en estos temas, ¿ya? Entonces vamos a partir. ¿Por qué son importantes los contratos en el sector cultural? El problema que surge en el sector cultural es que hay una gran precariedad laboral. ¿Qué tiene que ver la precariedad en el tema de los contratos? La dinámica de cómo se forman las relaciones en el tema cultural, en el área de la cultura, es muy informal y se dan ciertos fenómenos que hacen que exista esta precariedad. Y aquí vemos, por ejemplo, lo mismo que ya les decía, la informalidad que dice se entiende como un atributo de ocupaciones inscritas tanto en el sector informal como el formal de la economía y que consisten en vínculos que no cuentan con los derechos laborales y prestaciones sociales mínimas. Lo que aquí se puede entender, por ejemplo, lo que nosotros entendemos que se pague en negro, que te pagan en boleta, que de repente puede haber hasta un trueque por algún trabajo. También está, por ejemplo, los trabajadores independientes o por cuenta propia. Esto existe mucho en el ámbito cultural. Que cada uno básicamente es como su propio jefe, es emprendedor, que se relaciona quizás con otras personas, pero no dentro de una empresa, no se autocontrata. Entonces es mucho más complicado. Está el empleo temporal, porque sobre todo en ciertas profesiones u oficios hay temporalidad, como por ejemplo en el verano. O puede que hayan, no sé, pues las vacaciones de los niños en invierno, que durante 2 semanas se hagan talleres específicos. Entonces son muy como estacionales. Está el tema obviamente del pluriempleo, porque como son también trabajos de repente muy particulares, se tiende a tener obviamente muchos trabajos a la vez porque las cuentas no se pagan solas, ¿cierto? Y el autoempleo también, aquí el establecimiento generalizado de empleos por cuenta propia como una normalidad del vínculo laboral. Entonces ahí yo les puse algunos ejemplos, la precariedad laboral implica muchas cosas, pero estos son como los más importantes que dentro del programa nosotros levantamos en unas escuchas participativas que tuvimos, ¿ya? Y aquí ya partimos de lleno en las cláusulas esenciales de un contrato cultural. El contrato en sí no se llama contrato cultural. Yo le puse contrato cultural para que ustedes entiendan que es el contrato que es atingente a nosotros en este caso, ¿ya? Entonces, el alcance del trabajo, como dentro de las cosas que tienen que ir sí o sí, debe especificarse claramente el cargo o función, si es que pueden declarar todo lo que hay que hacer hasta abrir y cerrar la puerta de algo, lo ponen. Las actividades a realizar, el lugar de la ejecución, sí, o sea, en un contrato normal ya de por sí tienen que poner, por ejemplo, las funciones del trabajador se van a realizar en la región de Valparaíso. Pero si pueden, por ejemplo, ampliar y existe la posibilidad de que tenga que viajar a la región metropolitana,
lo ponen también. O si ustedes creen que por el trabajo van a tener que viajar, pidan que lo pongan. Y responsabilidad específica, va a estar a cargo de, no sé, de cuidar el computador, de cuidar la cámara especial para sacar fotos de la obra al final. Todo aquí lo más importante, que después se van a aburrir de escuchar todas las veces que lo voy a decir, es que sean firmes y que sean muy detallistas en los contratos. Mientras más detalle haya, mejor. Porque eso tiene que ver con que nadie va a poder traspasar las obligaciones que tenía. Si yo detallé perfectamente todo lo que tengo que hacer y todo lo que tiene que hacer mi empleador en este caso, después, si todo se cumple, no van a haber problemas. Pero si dejamos algo medio ambiguo, que no se dijo, y al final hay un silencio de esta ley entre las partes, se complica todo un poco más. Entonces aquí, por ejemplo, yo ponía ejemplos de contrato cultural, o sea, de trabajos culturales. Actriz principal de una obra teatral, músico integrante de una orquesta, técnico de iluminación. Dentro de los entregables, hay gente que dice productos. Dentro de esos entregables que corresponden a los resultados que la persona se compromete a entregar, puede ser el número de las funciones, presentación de un concierto, cuántas horas dura el concierto, diseño de la escenografía, realización de un taller artístico, producción de una exposición. Y dentro de esos ejemplos que yo les doy, es muy recomendable definir qué es lo que se entrega, y ahí de nuevo, ser lo más detallista posible, en qué formato, si me piden un video, en qué tipo de formato de video lo tengo que entregar. Aquí van como, sobre todo, y aquí, por ejemplo, si lo relacionan cuando postulan a fondos ya públicos, por ejemplo, fondos de cultura o los antiguos Fondart, en esta parte es donde nosotros vemos los medios de verificación. Es decir, saco foto a todo lo que yo tenía. Si es que necesito firmas de cada cosa, si es que tengo boletas de cada cosa, ustedes juntan todo. ¿Ya? Eso es súper importante. Aquí también, los plazos. Debe establecerse una fecha de inicio, una fecha de término, que eso en general va en todos los contratos. Y aquí está una de las cosas más importantes que tienen que tener ustedes como agentes culturales. El cronograma de actividades o una bitácora de actividades, como ustedes lo consideren, pero anotar todo lo que puedan anotar. Esta es la manera en que ustedes van a probar. Si es que después hay algún conflicto y ustedes tienen estos medios de verificación que yo les mencionaba antes, con esto ustedes prueban. Si es que no lo anotaron en ninguna parte y nadie sacó ninguna foto, nadie tiene ningún video, yo no tengo cómo probar que sí hice, por ejemplo, el trabajo y el empleador no me pagó. Ya, entonces esa parte es súper importante, sobre todo en el tema de los plazos también, porque de repente si son un colectivo teatral y ustedes van a entregar una obra de teatro durante un mes completo, viernes y sábado. Ya, sí, puede que ese sea el producto final que van a entregar. No sé, las 4 semanas serían 8 sesiones, 8 funciones, pero esas 8 funciones, ¿cuántos ensayos significan? Ah, no, nosotros necesitamos 3 ensayos a la semana. Ya, entonces tienen que considerar que tienen que hacer 3 ensayos a la semana más las 2 funciones y eso ordenarlo también en su cronograma. Y si es que, por ejemplo, no pudieron ensayar el ensayo número 2 de la semana número 2 porque el empleador no arregló y había una fuga de agua. Bueno, ustedes no pudieron cumplir, pero en este caso era por fuerza mayor, porque el empleador no dio las condiciones para que ustedes pudieran cumplir. ¿Ya? Como sean mientras más ordenados ustedes sean, menos margen de error van a dar, tanto para ustedes como para la contraparte, en este caso sea el empleador o la organización. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puse en proyectos financiados con fondos públicos, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas,
El cumplimiento de los plazos suele ser especialmente relevante debido a las exigencias de rendición. Aquí también no sé si hay algunos que han estado frente a convenios de colaboración, de transferencia de recursos con el ministerio o con otras organizaciones públicas. Hay que rendir, o sea, uno presenta un proyecto y tienes que rendir después en qué gastaste la plata. Pero esa rendición, por una parte, se hace un informe de actividades, es decir, ¿qué hice yo durante los 6 meses que yo iba a plantear mi proyecto? Y por otro lado está el informe financiero. Entonces, yo en mi informe de actividades puede que pase, como me den el visto bueno del informe de actividades, porque tenía todos mis medios de verificación, tenía fotos y contraté a alguien, por ejemplo. Puse el contrato de trabajo, puse el finiquito, foto de lo que hacía la persona, cronograma de calendario, por ejemplo, de todas las reuniones que tuvo, pero no necesariamente, si no lo hice bien, puede que en el informe financiero, cuando hagan el análisis financiero, las personas que son de esa área, esto no pase, no tenga ese visto bueno. Entonces es súper importante que sean lo más detallistas posible, como reitero, tanto en el cronograma de actividades, que pongan, por ejemplo, semana 1 se hizo tal cosa, trabajamos 3 días, día 1 se hizo tal cosa, día 2 se hizo tal cosa, que sean lo más detallistas posible. Y aquí está un poco lo que ya les adelantaba de las jornadas y los ensayos. En actividades artísticas es frecuente que exista un tiempo de preparación de lo que van a presentar. Entonces está el ensayo, el montaje, desmontaje, funciones o presentaciones, etc. Entonces también, si yo voy a presentar un producto, puede que sea yo presento el paquete y voy a cobrar, no sé, estoy inventando, 1 millón de pesos por presentarte la obra todo un mes completo. Pero eso tiene que como desglosarse en varias cosas. Es importante desglosar y que quede establecido los horarios, duración de los ensayos, cuántos ensayos vamos a hacer, número estimado de jornada, los descansos, horas extraordinarias cuando corresponda. Y aquí, ahí sí. Un problema frecuente es que se remunere la función, lo que yo les decía, pero no los ensayos previos, y eso tiene que negociarse expresamente antes. Y aquí vuelvo a la palabra firme. Ustedes no necesariamente van a ser mala onda o malos trabajadores por decir que su trabajo implica ensayos. Entonces, van a cobrar por una función, por ejemplo, pero que la función también implica ensayos. Tienen que ser como bien elocuentes en esa parte y decirle a la persona, porque probablemente esto igual es una transacción. La persona que es la organización cultural o el empleador va a querer obviamente pagar lo menos posible, pero ustedes también tienen que hacer respetar su trabajo. Yo sé que es súper difícil, pero si ustedes no cobran lo que se debe, nadie les va a pagar lo que se debe. Probablemente sí, van a estar cotizando, sí, pero si cobran, puede que el empleador cotice con otra persona, pero puede que sí lo hagan con ustedes y que sí le estén pagando lo que deben pagarles. ¿Ya? Entonces, firme, no necesariamente mala onda, pero firme. ¿Sabes qué? Como sí, yo puedo trabajar contigo y te puedo ofrecer un paquete, pero también tienes que pagarme los ensayos. Porque los ensayos yo los voy a hacer aquí, nosotros gastamos tiempo, dejamos de hacer otras cosas para que la función que te vamos a presentar y a tu público salga bien. ¿Ya? Y aquí les dejé un poco las reglas generales del contrato porque en los contratos culturales suelen haber contratos por obra faena, contratos por una o más funciones, por ejemplo, en el caso de las obras de teatro, contrato a plazo fijo, y cuando se refiere a contratos indefinidos, se remite a las reglas generales del Código del Trabajo. Ya, entonces para que ustedes sepan más o menos que las reglas generales del contrato, en general, sea para mí como abogada, sea para cualquiera de ustedes,
tiene que señalar el lugar y la fecha del contrato, la individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. ¿Por qué? Este es un detalle como aparte. La nacionalidad es porque existe cierto porcentaje de extranjeros que pueden estar en cada empresa. Por eso tiene que señalarse la nacionalidad, ¿ya? Está la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse, los que yo les decía antes. Como puede que te digan una región, pero si ustedes creen que van a tener que más encima viajar de repente a otras regiones, inclúyanlo, porque eso también es importante si es que ustedes sufren algún tipo, ojalá no pase, pero algún tipo de accidente, algún problema. Incluyanlo, pídanlo. Oye, pero ¿sabes qué? No, acuérdate que tenemos un socio cuando estén negociando con el empleador. Acuérdate que tenemos un socio, no sé, en Coquimbo, quizás sería bueno agregar también Coquimbo, ni un problema. Porque si ustedes tienen un accidente y ni siquiera estaba en el contrato, ¿cómo voy a probar? Te van a decir, ¿por qué estabas ahí si tu contrato dice región metropolitana? Ya, entonces ahí como poner harto ojo. Después, monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada, obviamente, duración y distribución de la jornada de trabajo, el plazo del contrato y demás pactos que acordaren las partes, porque en los contratos lo que pactan las partes es una ley entre ellos, ¿ya? Sí, eso en general. Después están los honorarios y formas de pago. En general, también el monto puede ser total, por función, por jornada, por proyecto. La forma de pago puede ser transferencia, cheque, depósito, incluso hasta trueque si ustedes lo pactan. Lo importante es que quede por escrito, ¿ya? Oportunidad del pago también puede ser anticipo, puede ser cuotas, puede ser pago contra entrega del producto, pago al término de la actividad. También es muy importante, aquí ojo también como poner harto énfasis en las multas por los retrasos y la fecha máxima de pago. Porque, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto que, por ejemplo, en los contratos de trabajo como culturales en este caso, se pueden pactar distintas maneras de pago, pero tiene que pagarse, si es como inferior a 30 días, si no me equivoco, ahí voy a confirmar, tiene que pagarse sí o sí antes del término del plazo. Entonces te puedo pagar en 3 cuotas, como una vez a la semana, por ejemplo, pero sí o sí tengo que haberte terminado de pagar antes de que tú termines de trabajar. ¿Ya? Entonces es súper importante que le pongan ojo a esa parte. Y aquí ya esto es una recomendación ultra personal. Aquí. Yo creo que es una muy buena idea, sobre todo por el tema de las profesiones y oficios más independientes que realizan ustedes, el pago por hitos. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos, como es el dicho, por plata baila el monito. Como si es que yo lo saqué como por el ejemplo que existe de los abogados, como de mi mundo. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, se parte con la presentación del cronograma. Nos juntamos una presentación del cronograma, ok. Eso significa un pago. Primer ensayo, otro pago. Primera función, otro pago. Cada hito que ustedes hagan se paga. Puede que no necesariamente la presentación del cronograma, claro. Yo estoy exagerando, pero para que se entienda. Que cada vez que yo hago, por ejemplo, una función o monto lo que voy a hacer, se paga una parte. No sé, el 10%. Hago una función, 20%. La segunda función, 30%. Y así, y hasta que al final después entrego, por ejemplo, el informe de lo que hice, se termina de pagar. Esta es una manera muy buena para prevenir el tema de que los empleadores, en este caso, no paguen. Porque hay veces que te pagan 1, 2 veces y ya la tercera no te pagan y te dejaron de contestar y tú ya hiciste 2 funciones. ¿Y quién te paga esa última función? Entonces es súper importante, yo creo que es una muy buena idea y es como súper atingente a este modelo
como al área cultural, el pago por hitos, como tú vas haciendo algo y te lo van pagando. Porque así evitas el tema como de la irresponsabilidad de algunas organizaciones o empleadores de que no te paguen. ¿Ya? Como para que lo piensen. Yo se los planteo como un ejemplo que es aplicado ya al mundo de los abogados, pero que creo que sería muy bueno aplicar acá, para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Negociación de las condiciones laborales. Aquí es donde ustedes tienen que ser firmes. ¿Ya? En el caso de las remuneraciones, el valor de la función. Yo aquí, ustedes ven que todo lo hablo de funciones y cosas así, porque claro, estamos en martes de formación escénica. Pero ustedes, si es que vienen de otro ámbito de la cultura, lo adecúan a lo que hacen ustedes, ¿ya? Entonces, en el caso de la remuneración, el valor de la función, ¿cuánto va a costar cada función? ¿Cuáles van a ser los honorarios? Si es que va a incluir otra cosa, si es que incluye viáticos, por ejemplo, si quieren que yo viaje a otra región, eso también significa plata. El pago de los ensayos es súper importante y no se da tanto. Tienen que pagarles los ensayos, porque los ensayos son parte de su trabajo, ¿ya? Y yo sé que es difícil exigir ese tipo de cosas, pero pueden intentarlo y de a poco ir como metiendo la idea, ¿ya? Gastos asociados, esto también es importante. Traslados, alimentación, alojamiento, viáticos. Tienen que pensar que este empleador tiene que pagarles todo en lo que ustedes incurran por hacer ese trabajo, por ejemplo, en Atacama. Ustedes son de la región metropolitana y viven en la región metropolitana y hacen todo en la región metropolitana, pero quieren que vayan a presentar una obra a Atacama, pero no te quieren pagar el viático. Tienen que pagarte todo en lo que tú incurras por ese viaje a Atacama y la presentación a Atacama, y ustedes tienen que pensar que les tienen que pagar todo lo que signifique salir básicamente de sus casas en la región metropolitana para ir a otro lugar. Ustedes no estarían en Atacama si no fuera por hacer ese trabajo. Entonces, tienen que pagarles lo que sale ahí, traslado, alimentación, alojamiento, viáticos y todo lo que se les ocurra, sin exagerar obviamente, que tenga relación con este pago de lo que en lo que yo voy a gastar, pero que no gastaría si es que estuviera en mi casa sin hacer ese trabajo. ¿Ya? Piénsenlo de esa manera. Las condiciones técnicas, el equipamiento, ¿qué equipamiento vamos a ocupar? ¿Va a ser el mío o va a ser el de ustedes? ¿Lo vamos a arrendar? ¿Quién se va a hacer responsable? Los espacios de ensayo, ¿dónde vamos a ensayar? Nos pone el espacio el empleador. Seguridad, si es que es necesaria. Derechos de autor, va a estar, bueno, ya tuvieron una sesión de derechos de autor, pero va a estar el uso de obras, la reproducción, difusión, créditos, forma en que aparecerá el nombre del artista. Y a partir de aquí nos vamos a la siguiente. Propiedad intelectual. Y aquí es toda una cláusula que yo saqué de un contrato, pero esta es vista desde el empleador. Como yo lo saqué del contrato, o sea, lo firman las dos partes, pero esto tiene como una vista desde el empleador, ¿ya? Entonces habla de la profesional, reconoce que en virtud de este contrato y del pago, generando un producto que pertenecerá a la corporación, era una corporación, reservándose para sí todos los derechos que la ley vigente le confiere, en particular obtención de protección de propiedad intelectual, la profesional cede desde ya a la corporación los derechos sobre toda creación intelectual que pudiere corresponderle en conformidad a la ley, siendo suficiente el presente contrato para que la corporación pueda requerir la inscripción de la propiedad intelectual, de la que gozará en forma total e irrestricta, sin limitaciones y por todo el tiempo de duración de los derechos, sin que por ello la profesional tenga derecho a reclamar otro pago que no sea el precio convenido en este contrato. Se deja expresa constancia que la cesión de la propiedad intelectual a la profesional en los términos antes indicados ha sido condición determinante para la celebración del presente contrato. No sé si se dan cuenta como
que aquí está muy desde el empleador. O sea, el empleador me está diciendo que va a gozar en forma total e irrestricta, sin limitaciones, por todo el tiempo, que eso fue lo que yo destaqué, por todo el tiempo de duración de los derechos y sin que por ello la profesional pueda reclamar otro pago que no sea el convenido en el contrato. Ya, ténganlo presente ahí como... Bueno, yo sé que ya hablaron de propiedad intelectual, pero quería mostrárselos como... Porque depende mucho como desde qué lado estoy y de repente estas cosas que uno no se da tanto cuenta, te están, como se dice vulgarmente, como que te están pasando un gol. Entonces tienen que ser como bien, tener ojo de águila en ese sentido. Y aquí está, el término anticipado del contrato, seguimos. Consiste en la posibilidad de poner fin al contrato antes de la fecha acordada, pero para eso tienen que haber establecido idealmente en qué causales o en qué momentos se puede hacer ese término anticipado. Entonces, por ejemplo, en general se pone esto como incumplimiento grave, caso fortuito o fuerza mayor, cancelación del evento, falta de financiamiento, conductas que afecten gravemente la producción. Consecuencias, el pago, ¿qué dice? Pago proporcional, indemnización, restitución de anticipos. Ejemplo, si una compañía cancela una gira cuando ya se realizaron ensayos de preparación, debe quedar regulado cómo se compensará ese trabajo. Si, por ejemplo, en este ejemplo, aplicáramos esto del pago por hitos, ya sabríamos que esto estaría pagado. Porque se realizaron 2 ensayos y la preparación y ya habíamos estipulado que se pagaba por hitos, entonces eso ya estaba pagado. No es necesario que tengan que compensar, o quizás también fueron muy inteligentes y muy precavidos y pusieron una parte que también se compensaba si es que se terminaba con anticipación por alguna de las razones. Por ejemplo, dentro de estas causales, yo vi como ejemplo falta de financiamiento, pero esa no debería ser una razón. Por ejemplo, cancelación del evento ya sí, pero ¿por qué? Falta de financiamiento ya, pero tú cuando me contrataste deberías haber considerado la plata que necesitabas para hacer que yo trabajara para ti. Entonces, fuerza mayor y caso fortuito, sí, ningún problema. Incumplimiento grave, ya, depende del incumplimiento. Entonces, también ahí tienen que ser como... Yo sé que todas estas materias pueden ser súper tediosas, pero tienen que estar muy atentos porque en general la gente siempre, todos, vamos a querer pagar menos en lo que sea. Y alguien como empleador o que tiene una empresa va a querer pagar menos. Y en este caso puede que sea pagarles menos a ustedes, que no tiene por qué ser personal, pero va a querer pagar menos. Entonces, ojo ahí de nuevo. Confidencialidad. Protege información sensible del proyecto. Esto puede incluir guiones inéditos, programación artística, estrategias de producción, información financiera, bases de concursos. La cláusula debe indicar qué información es confidencial, durante cuánto tiempo y sanciones por incumplimiento. Yo he visto cláusulas, por ejemplo, que dicen 2 años, 4 años. Durante 2 años o 4 años no puedes revelar información de lo que estabas haciendo. ¿Ya? Porque de repente, no sé, viste una información, aquí por la foto que sale, viste una composición de algo y te aprendiste algunas notas y quieres sacarlo tú, pero en verdad eso no es tuyo. Eso es una información, una creación de otra persona que quizás tú, porque lo viste casi sin querer, te la puedes apropiar. Entonces hay que ser como bien precavido. Los créditos artísticos. ¿Cómo va a salir su nombre en el trabajo? Los créditos reconocen públicamente la participación de las personas en una obra o producción. Debe establecerse el nombre que aparecerá, el lugar donde figurará, materiales donde se incluirá. Por ejemplo, programas de mano, si es que voy a una obra, al teatro, como me pueden pasar un programa. Afiches, redes sociales, sitio web, material audiovisual. Además de ser una cuestión profesional, se relaciona con los derechos morales del autor, es decir, que se reconozca que la persona es la autora, en este caso, de la obra. ¿Ya? El uso de la imagen.
Esto es cada vez más relevante y debe regular, bueno, yo puse aquí algunos ejemplos, pero hay muchos, fotografías, grabaciones, videos promocionales, streaming, redes sociales. Aspecto a definir: finalidad del uso de esta imagen, la duración, territorio donde se puede exhibir, eventual pago adicional, etcétera. Si grabo un video, un cortometraje, ya se puede exhibir en Chile, pero lo estoy postulando en algún festival, no sé, en Venecia. Pero yo no tenía permiso para exhibirlo en Venecia. Y al final, como que el trabajo de todos los que participaron en ese cortometraje está siendo exhibido en una parte que no tiene permiso, y ellos no me dieron permiso para que su trabajo esté allá, para el que hizo la música del cortometraje, el que creó la música, para la bailarina que estuvo al inicio del cortometraje, por ejemplo. Entonces aquí un error frecuente es asumir que la participación en un espectáculo autoriza automáticamente el uso ilimitado de la imagen. Lo recomendable es contar con autorización expresa. El otro día me pasó que fui con unas amigas a ver un ejemplo personal, pero para que entiendan un poco. Fui al Teatro Municipal de Santiago, fuimos a ver La Cenicienta. Era la última función y con mis amigas queríamos ver ballet, ya. Y habían y te dicen en el teatro varias veces que no se puede grabar ni reproducir lo que están ahí, y que no se puede sacar el celular y todo. Y la gente en general hace caso. Pero justo las chicas, habían dos chicos que estaban delante de nosotras, que estaban grabando. Y el caballero que estaba al lado mío le dice: oye, no graben. Y siguen grabando. Y después yo le toqué el hombro a una y le dije: oye, no grabes. Y me dice: ¿y qué te importa a ti? Y yo: pero es que estás pasando a llevar a los artistas. ¿Qué artistas? Me decía, como yo que no veo bien, y por eso estaba grabando según ella. Yo le dije: los derechos de los artistas. Y me dijo: ¿y qué te importa a ti? Como... Bueno, no seguí peleando porque al final yo iba a ver la obra. Pero en mi cabeza pensaba como el que hizo la música, porque obviamente había una orquesta, los bailarines, los que hacen el vestuario maravilloso que tenían en la Cenicienta, los que diseñan las máscaras, todos no tienen por qué ser grabados si no han dado la autorización, su trabajo en este caso. Ya como para que se entienda un poco como lo profundo de esto. Y aquí otro ejemplo de cesión de derechos de imagen. En este caso habla como de la imagen propia, ¿ya? Yo les destaqué algunas partes en amarillo, pero igual hay otras que quiero que le pongan harta atención porque es parecido al otro. También es desde el empleador, ¿ya? Por el presente acto, el prestador autoriza al Centro Cultural XX a filmar o fotografiar o grabar total o parcialmente su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios o reacciones. En adelante la imagen. No les conté. Aquí es un profesor que va a hacer un taller, ¿ya? En un centro cultural. Y se le dice el prestador y el centro cultural, ¿ya? Durante la realización de sus clases en el taller de XX del proyecto XX, con el fin de facilitar las clases grabadas a los estudiantes del taller durante el periodo que se esté realizando el mismo, ello más los derechos y facultades para que edite la imagen, con fines educativos y sin fines de lucro. Eso es súper importante. Entonces, él, en este caso, el prestador, que es el profe, está autorizando, pero con fines educativos y sin fines de lucro. Después habla el material gráfico y audiovisual que contenga su imagen, incluyendo todos sus elementos, será a partir de la cesión otorgada en este acto propiedad del centro cultural, que contará con los derechos de explotación y comercialización sobre dicho material, sin limitación temporal o geográfica alguna, para los fines propios del Centro Cultural XX. La presente cesión no caducará en el tiempo, por lo que el material obtenido durante podrá ser utilizado en cualquier momento, pudiendo inclusive cederse a terceros. Se nota que alguien como podría haber puesto un poco de freno a esto, ¿no? Porque es bastante como desigual. O sea, es sin límite temporal. Se supone que era con fines educativos y sin fines de lucro, pero tú dices, ¿por qué
sin límite temporal o geográfico, no caduca en el tiempo, utilizable en cualquier momento, pudiendo incluso cederse a tercero. ¿Y por qué lo va a ceder a tercero? Es súper complicado, entonces como, de nuevo, hay que ser, como bien insistentes, bien precisos. Y aquí ya pasamos, igual tiene relación porque lo que hemos hablado, yo se los hablaba en general, pero aquí es la ley en particular, la 19.889, que habla de la norma especial para trabajadores del entretenimiento, arte y espectáculo, que son los artículos 145A y siguientes de esta ley. Son poquitos, pero hablan como bien detallado y como las diferencias que hace. Finalmente, estos artículos se incluyen en el Código del Trabajo, ¿ya? ¿A quiénes se aplica? Esto también es un ejemplo, como a personas de teatro, cine, televisión, radio, circo, música, danza, doblaje, actividades artísticas afines. Aquí lo que yo les hablaba antes, los contratos por plazo fijo o por obra, puede ser una función, puede ser una temporada, puede ser una producción específica, puede ser una obra determinada. La escrituración obligatoria es porque en los contratos, ya por regla general, según el artículo 10 del Código, tienen que estar escriturados. Y por lo que yo les decía, por este detalle que deben tener para que después no vayan a tener problemas de que alguna de las partes incumpla. Aquí también se hace como harto énfasis en las jornadas especiales. Reconoce la particularidad de los espectáculos y permite adaptaciones respecto de horario y distribución de la jornada. En general, los contratos culturales no tienen derecho, o sea, la gente que tiene estos contratos no tiene derecho a descanso en domingo y festivo. Entonces ahí tienen que pactar cómo compensar ese descanso, por ejemplo. También es muy importante, y la gracia de que pidan contrato es que ustedes, por ejemplo, con boletas de honorarios no tienen las mismas prestaciones que si las tuvieran, o sea, que las que tienen en un contrato. Entonces aquí está, por ejemplo, cotizaciones previsionales, seguridad social, protección laboral, derechos fundamentales. El reconocimiento de la intermitencia laboral es súper importante también, que en el área de cultura es muy intermitente el trabajo. Entonces la ley busca adaptarse a todo esto y que tengan una mayor seguridad al realizar su trabajo. Aquí como, bueno, no lo puse, pero por ejemplo, es muy importante, esto sale en la ley, pero lo tengo acá. Por ejemplo, si es que el contrato de trabajo dura menos de 30 días, tienen 3 días para escriturárselos. Entonces, si yo empiezo a trabajar, tienen que, ya por lo menos al tercer día, tenerlo por escrito. ¿Ya? Es muy importante, porque si no, después ustedes igual pueden reclamar en la dirección del trabajo. Y si es que el trabajo es de menos de 3 días, por ejemplo, una función, eso es menos de 3 días, ustedes antes de empezar el trabajo deben tener el contrato escriturado. Ustedes no pueden partir sin el contrato en la mano, si es que es menos de 3 días. ¿Ya? Para que le pongan mucho ojo, porque es súper importante. Y lo otro que me faltó poner ahí, pero en el caso de los contratos que son inferiores a 30 días, esto igual sale todo en la ley, pero para que tengan ojo. Las remuneraciones se pagarán con la periodicidad estipulada en el contrato, o sea, si ustedes dijeron todos los domingos, por ejemplo, pero no podrán exceder de su fecha de término, lo que yo creo que ya les había mencionado, como si tienen menos de 30 días, si yo pacté 2 pagos, tienen que realizarse esos pagos, pero antes de que yo termine de trabajar. Yo termino de trabajar y ya me voy pagada. No es como te pago después. ¿Ya? Eso es súper importante. Porque es como especialísimo de los contratos de cultura, o sea, como de los contratos en este caso de los trabajadores de
arte y espectáculos, porque en los otros contratos te pueden decir, no, te pago a fin de mes y te pago a fin de mes, po, porque así se había pactado. Pero aquí no, si es de menos de 30 días, ustedes tienen que pagarles antes de que termine ese trabajo. Bueno, y ya lo que yo quería como darles como idea ya un poco para cerrar, que la profesionalización del sector cultural requiere contratos claros y negociaciones transparentes, es decir, que todo lo que hemos dicho que tienen que ser firmes, tienen que darle valor a su trabajo, porque si no le dan el valor ustedes, nadie más se los va a dar. Ustedes están negociando básicamente con una empresa, sea empleador, sea organización, sea persona sin fines de lucro, que va a querer pagar menos de lo que ustedes están pidiendo, o de lo que ustedes merecen por su trabajo, o de lo que vale su trabajo. ¿Ya? Entonces, claro, aquí un contrato no solo protege al empleador o productor, sino también la dignidad laboral, los derechos económicos, el reconocimiento profesional de los artistas, técnicos y trabajadores de la cultura. Y aquí, bueno, la normativa está tratando de flexibilizar y ponerse como a tono con todo, con cómo va desarrollándose la sociedad, para poder proteger los derechos laborales de los artistas. Muchas gracias.